Candace. Candace es un personaje que para muchos está en la tier junto a Dory, Xinyan, Freminet y los personajes olvidados, pero para otros, en mi opinión, dejar en los comentarios, al menos tiene un diseño casi de arconte que si lo hubieran sacado en el timing correcto podría pasar perfectamente por un personaje súper importante de 5 estrellas. Y si os fijáis en el detalle, fue de los primeros personajes de Genshin en traer la heterocromía en los ojos, un color de cada, o sea, un ojo de cada color. Y Furina compartió y mantuvo esto cuando salió la región de Fontaine y ella fue el arconte. Candace, a diferencia de literalmente estar en la tier de personajes olvidados, no solo tiene mucho que ofrecer, sino que a día de hoy combina muy bien con dos de los carries más poderosos del juego y aparte, a nivel curiosidad, para quien quiera llevarla de carry, ya que todos queréis llevar a todos los personajes del juego de carry, tiene uno de los equipos de 4 estrellas con carry 4 estrellas más poderosos del juego. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Y recordar, ya no solo recomienda y posiciona el vídeo, crecemos un montón, el canal completo, todo el proyecto, pues apoyáis de manera gratuita, sino que además todos los días a partir de, ya sabéis, hace poquito, un par de vídeos, no sé cuál es el orden que lo estaré subiendo, hay un sorteo de bendición al día. Para participar solo hay que dar like, suscribirse con campanita, esto es muy importante, y comentar una cosa que no parezca escrita por IA, y ya solo con eso apoyáis totalmente gratis y es una ayuda increíble y encima una bendi al día, una bendición lunar al día para vosotros. Recordad ir a revisar los vídeos antiguos para ver quién fue el ganador o la ganadora y me tenéis que contactar por Discord, link aquí abajo en la descripción, uniros e invitados también al Discord de las comunidades más grandes de habla hispana de Genshin Impact. Vamos con Candace. Muy bien. Al principio, como curiosidad, que sepáis que Candace tiene un equipo de carry, que es el Candace Oasis, que es Candace, Kazuha, Xiangling, Bennett. Tiene un daño por rotación bastante alto, tiene uno de las performance o de los daños individuales más altos para ser un carry de 4 estrellas, cuando Candace no está diseñada para ser un carry, y puedes llegar a hacer como un ajutado de hidro 100 o más de 100k por cargado. Eso, a día de hoy en Genshin, ya no es tanto como pensábamos en su momento, pero se puede llevar también con Furina Healer en vez de Bennett, bufando tanto a la consonancia hidro como el daño infligido que nos daría la propia Furina C2 si la llegáis a tener. Y es una curiosidad que tampoco está nada mal y se puede seguir jugando. Lo importante de Candace empieza a partir de aquí. Candace es un personaje con dos mecánicas que a día de hoy están literalmente olvidadas porque se han visto muy power creepeadas por otros bufos, que son, número 1, los ataques normales. De hecho, tenía pensado aparte hacer un vídeo sobre ataques normales, no creo que lo haga, pero si os dais cuenta, sí que hay un personaje que es Arlequino, que tiene un bono brutal en sus ataques normales, y sin embargo su mejor equipo es con Kazuha, Furina, Bennett, y se combina con Xilonen. Ninguno de ellos da un bufo directo a ataques normales. ¿Por qué? Porque en general todos los bonos de daño elemental o de daño infligido o de multiplicador base como el ataque de Bennett o las bajadas de resistencias te van a dar al final más daño que darte un bono de ataques normales porque los tienen limitados, ejemplos pues Yunjin y Candace. Y por otro lado Candace da otra mecánica más que tampoco nunca llegó a funcionar, que es la imbuición de un elemento. Digamos, Bennett C6 sí imbuye y sí se usa concretamente, sobre todo es super core y necesario en el equipo de Gaming con Xianjun, pero eso irá para otro vídeo. Pero Candace imbuyendo de hidro tampoco es que realmente, al igual que Xiongyu, por ejemplo, se aproveche esa mecánica de imbuir de un elemento. Entonces, a día de hoy, Candace, ¿qué es lo que nos puede aportar? Pues bien, Candace tiene, como he dicho antes, dos equipos, dos personajes donde si no tienes todos los soportes para jugar, te puede dar un aporte decente siendo 4 estrellas, dando mucha más utilidad que los personajes donde a día de hoy, digamos que comparte utilización. Se puede jugar con Mualani. El equipo de Mualani, jugándose con Candace, es sumamente interesante, y si bien a día de hoy el personaje que mejor comparte la consonancia hidro con Mualani es Furina, y Xilonen ha venido a ser el best in slot de los equipos de Mualani por todos los bufos que aporta, hay gente que no ha sacado a Xilonen o que tiene a Furina en otro equipo. Es más, Mualani sabéis que a día de hoy funciona y depende mucho de Xiangling, y en el futuro solucionará con la Arconte Piro porque querréis vuestra Xiangling para un Raiden National, para un equipo de Tartaglia, para infinidad y variedad de equipos con Xiangling. Y aquí es donde entra Candace. Candace como segundo hidro de equipos de Mualani, dando ese bono a ataques normales, ya que la mayoría del daño de Mualani son ataques normales, y Mualani no se beneficia
ni de Kazuha correctamente porque es complicado meter el bono año elemental al hidro, cosa que con Candas sí se puede hacer. Y B, podréis tener otros soportes, tanto que no tenéis todavía en vuestras cuentas porque Xiloné nos esquipeó, como una Furina para otros equipos, nos habilita que realmente Mualani junto a Dejia, Nahida, Candas o algún otro equipo de Mualani, Kazuha, Xiangling, Candas pudiese funcionar perfectamente para que Mualani pueda hacer bien su trabajo y el actual best in slot del equipo de Mualani, que es Mualani, Xiangling, Xilonen y Furina, tanto si tienes como si no tienes constelaciones de Furina o de Xilonen, podrías liberar a Furina para otro equipo y jugar ahí Candas. Y os animo a probar, de hecho, el Candas, Xilonen, Xiangling, Mualani y me decís qué tal los daños. Y es un trabajo muy interesante porque al final Candas lo que hace es bufar ataques normales y en este caso incluso dar consonancia hidro a Mualani para que haga más daño. El otro equipo donde Candas funciona espectacularmente y puede hacer cosas, digamos, por debajo de soportes de 5 estrellas, pero para cuentas nuevas, es el equipo de Arlequino. Arlequino, con los equipos de Candas, tiene una sinergia espectacular porque es el único personaje posicionado en el top a día de hoy, junto a Mualani además, que funciona principalmente con el 90 o más % de su daño a ataques normales. Y esto hace que cuando no puedas llevar una Furina, un Kazuha, un Bennett o una Xilonen con Arlequino y quieras sustituir uno de estos personajes por alguien que realmente pueda apoyar el equipo de Arlequino, resulta que Candas es una de las mejores alternativas con los ataques normales de Arlequino y puede potenciar, estabilizar y de hecho darte unos mínimos, que esto también es interesante para la gente nueva o gente que lleva poco tiempo en el juego, muy fuertes e interesantes, cosa que la desvinculan totalmente, como digo, de una tier de Xinjiang, Dori, cosas que nadie usa. Esto, aparte de que Candas también se puede jugar en equipos de Bloom para poder tener hidro o incluso para cuentas muy nuevas, que a mí personalmente me ha pasado querer jugar abismos full 4 estrellas y tener un hidro 4 estrellas que es Shinkyu para un equipo de lo que sea, un nacional con Xiangling, Bennett y poder hacer un 4 estrellas que se baje una sala y querer tener otro hidro para jugar un equipo de Hyper Bloom o de Bloom de 4 estrellas, de nuevo Candas es una buena utilidad para poder habilitarte un Candas, Cookie, Viajero, Dendro, que es un personaje 4 estrellas junto a Colei, y tienes un equipo full 4 estrellas Hyper Bloom para una cuenta nueva que te puede habilitar un montón de facilidades para hacerte el contenido. Y como decía, y por último, los equipos de Bloom con Nilou. Nilou tiene 1000 combinaciones porque la realidad es juntar 3 hidros, un Dendro o 2 Dendros, 2 hidros. 3 Dendros, un hidro, solo Nilou no es recomendable porque Nilou aplica tan poco hidro que no merecería la pena el equipo, pero 3 hidros, una Nahida sí, y 2 Dendros, 2 hidros. Pues bien, de todas las combinaciones de hidro que se pueden jugar con Nilou, Candas de nuevo es una de las opciones bastante interesantes porque nos va a hacer que la propia Nilou se imbuya de hidro, que algún otro personaje con el que estemos rotando se imbuya de hidro, que si jugáis de último pues una Yao Yao, un Baizu o algo así para completar los 2 Dendros se imbuya también de hidro, o si queréis jugar un equipo free to play de Bloom que sería una Nilou, Viajero Dendro, Yao Yao, Candas, tienes literalmente a todos los personajes del equipo golpeando básicos hidro para maximizar la aplicación de hidro para que se generen el máximo de burbujas, con lo cual Candas a día de hoy y desde que salió, a pesar de que el uso cayó mucho, al menos tiene un mínimo de utilidad. No está rota, no es lo mejor del juego, no es una locura, pero sí que tiene y es una herramienta muy interesante para cuentas nuevas. Por último, un vídeo de Candas no podría ser un vídeo de Candas sin que os comente por encima un poco las builds que puede llegar a tener, pero no quería hacer un vídeo tan largo como la build de Candas, sino realmente explicar que siendo un personaje nuevo para cuentas nuevas y un personaje gratis, que es lo más importante, sí tiene una utilidad interesante para quien realmente quiera jugarla. Con lo que Candas se divide en 2 builds: build de carry, build de DPS, build de lo que todos los jugadores de Genshin quieren hacer con sus personajes, y build de soporte. De soporte, en la mayoría de equipos, principalmente Mualani y Arlequino, por supuesto vas a aprovechar su mecánica de a más vida, más bono ataques normales. No tiene cap, que esto es muy interesante, con lo cual va a llevar triple vida con 2 I2 de vida, es decir, geoarmada
con 2 piezas de fulgor que te da 20% vida y 20% vida. Y las armas a día de hoy tenemos 2 lanzas que dan mucha vida. Una es la lanza de Fontaine que da vida porcentual y otra, y además la energía al personaje, y otra es la lanza de evento que vino en Fontaine, que muchos utilizaréis en Chevreuse, aunque se puede rotar, que nos da más vida aún que la lanza de la forja de Fontaine. Estarán ambas por aquí en pantalla para que lo sepáis, y hay que priorizar básicamente la elemental y la ulti. Por otro lado, el talento de un ataques normales es un talento, con lo cual no importa, pero la elemental y la ulti dan un poquito más de daño, o podéis no subirlas. Por otro lado, Candace Carry pues iría con una construcción muy parecida a Hu-Tao a día de hoy, y su best in slot es llevarla Homa, sí amigos, Homa en Candace, o la pala de Sino también, con sueños áureos y jugar un estilo Hu-Tao, básicamente a vaporizar sus normales y cargados, pero con Kazuha, Xiangling, Bennett y posiblemente en el futuro pues Kazuha o Xilonen, Mabuika o Xiangling y luego Bennett. Y en vez de Bennett se podría jugar seguramente también pues Xilonen, o ya veremos qué puede pasar en el futuro con esto. Y por debajo de esa construcción, que es una construcción parecida a Hu-Tao, hay que llevar sueños áureos en general, y recomendaría un reloj de maestría, que esto es muy importante, cáliz hidro y casco de probabilidad de daño. Recomendaría pues algo parecido a lo que es Hu-Tao, es decir, una perdición del dragón, porque igual vas a golpear enemigos afectados por Piro, porque vas a vaporizar el hidro, de 4 estrellas, armas de 5 estrellas, pues eso, la pala de Sino o el arma de Hu-Tao. Seguramente he subido la build de Hu-Tao hace poco por aquí, así que os recomiendo ir a verla porque la build de Candace Carry es súper parecida, y con Candace poquito más que explicar. Realmente es un personaje que sí tiene algo de potencial, repetimos, no tiene por qué estar rotísima ni nada, pero tiene su utilidad y está bastante infravalorada en el sentido de se coloca en tiers muy bajas cuando realmente sí tiene como mínimo algo más que ofrecer que estos otros personajes que es muy complicado realmente intentar sobreinvertirlos para que hagan cosas. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario, recordar que hay un sorteo activo cada día, que aunque suba 2 vídeos, pues es una bendi al día para vosotros, a quien comente, se suscriba, le dé like, suscribirse con campanita, y que aporta e importa todo de ambos vídeos que subo cada día para el sorteo, que reviséis los últimos vídeos para ver quién ha ganado, que seguramente, como dije, hasta que pase una semana y los sortee en el mismo vídeo, que veáis en el vídeo de, mira, link del vídeo, aplicación que sortea, tucutú, fulanito, escríbeme por Discord. Hasta entonces, la primera semana como mínimo voy a hacer un sistema de dejarlo fijado en el vídeo anterior, en uno de ellos, así que ir a revisar los últimos vídeos, y si no os habéis visto, aprovecháis y los veis. Poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñi miñis, y chaito.